de recordar lo que ya había explicado. Entonces ahora en la sección del verso 22, ok, dice del 22 al 23, retoma un poco lo dicho y comienza entonces a ir emparejando el mensaje. Y aquí hace poco escribí algo, los que hayan seguido la publicación, no sé si la puse aquí en el YouTube también, no me acuerdo, que tiene que ver directamente con esa primera señal que hizo Mashiach de convertir el agua en vino. Ahora les voy a recordar por si acaso no lo han leído o no lo han visto. Dice el verso 22: Kaspech hayale sigim, sab'ech mahul bamayim, saraich sorerim v'hadrei ganavim, kulo ohev shohad rodef shalmonim, yatom lo yishpotu deriva almaná lo yavo aleihem. Dice, tu plata fue para los sigim. A ver, esto tradicionalmente se ha traducido como tu plata ha sido para escoria. ¿Ok? Se pueden decir muchas cosas, sí, porque bueno, la plata es un metal valioso que de alguna forma lo que está diciendo aquí que está algo valioso se volvió algo sin valor. Y que tu bebida, aquí sale una palabra muy rara, es la palabra soba, sobe'ech mahul bamayim. Tu bebida se quedó diluida en agua. Diluida quiere decir que la fueron rindiendo tanto, le fueron echando tanta agua que ya no era bebida. No dice específicamente vino, pero es una alusión sin duda alguna a todo lo que tenía que ver con una bebida embriagante, ¿no? En general, ya saben que podía haber vinos de diferentes categorías o diferentes tipos de elaboraciones. Y entonces voy a explicar lo que fue este verso 22. Me quedé pensando por un momento, ¿por qué menciona la plata en particular? ¿Por qué la plata? ¿Por qué no el oro? ¿Sabes? Y resulta que eso me llevó a recorrer un poco, a buscar en la Torá, sobre todo aquí en los profetas, qué podría ser el matiz que tenía en particular esta palabra plata, kesef, aquí. Y me encontré con algo muy interesante. Resulta que vamos a leer Segundo de Reyes 12:17 y ahí está la clave de esto. Segundo de Reyes 12:17, que de hecho está en el contexto que hemos estado estudiando de los reyes y todo esto. Y miren lo que dice aquí, allí muy al final. Perdón, bueno, es el 16 en castellano, la Biblia en castellano. Dice, el dinero, ahí sale kesef. El dinero, el kesef del sacrificio por el pecado y el kesef del asham, que es sacrificio por la culpa, no se llevaba a la casa de Hashem porque era de los sacerdotes. ¿Ok? Claro, efectivamente, porque cuando dice que no se llevaba a la casa de Hashem, se refiere a que en el contexto te está diciendo que no se utilizaba para otras cosas distintas, para la reparación de la casa o para el tesoro, sino que era específicamente para hacer los sacrificios. Entonces, luego revisé en el resto de la escritura, por ejemplo, que en algún momento, vamos a leer por aquí en Segundo de Reyes 16:8, miren lo que dice aquí, Segundo de Reyes 16:8, ahí mismo, y miren lo que dice. ¿Qué hizo el rey Ahaz? Dice, y tomando Ahaz la plata y el oro que se halló en la casa de Hashem y en los tesoros de la casa del rey, envió al rey de Asiria un presente. ¿Ok? Lo que estamos viendo aquí con otros textos, que ya pudiéramos seguir leyendo también allí en el Primero de Reyes 10:27, etcétera. ¿Qué pasa? Lo que estamos viendo es que la plata se utilizaba para cubrir los sacrificios. Acuérdense que en el templo había el Olat Hatamid, que era el sacrificio de reconciliación, la Olá, que era Tamid, es decir, uno por la mañana y uno por la tarde, a la caída del sol, ¿no? Entonces, si no había Olá, todos los demás sacrificios se quedaban como inválidos, porque el Olá, que era el sacrificio que ardía por completo,
era el que recibía en su fuego y entre sus cenizas a todos los demás sacrificios. Por lo tanto, el olá era lo primero que se tenía que hacer. Y todo lo demás se hacía encima del olá o junto al olá, como se traduce, ¿no? De tal manera que lo que está diciendo el contexto de Reyes es que todos, Ahaz, inclusive Ezequías, tomó la plata de la casa de Hashem y el oro de la casa real, ya saben, plata y oro, y lo convirtieron como un regalo, que más que regalo era una especie de pago de vacuna, como se dice a veces, ¿no? Una extorsión. Eso no era otra cosa que un pago de una extorsión. Los reyes de Asiria o los reyes de Aram amenazaban con invadir, y claro, el rey sometiéndose pues les mandaba una especie de pago de extorsión. Pero ¿de dónde lo tomó? De el dinero destinado a los sacrificios. Efectivamente, Diana, ahí se conecta. Por eso Mashiach fue vendido por 30 monedas de plata. Ahí va, ahí va. Me alegra que lo hayas visto, porque por ahí se va conectando todo esto. Pero lo primero que quiero resaltar aquí en Isaías es que la plata fue para las escorias. Las escorias son los reyes invasores, los reyes de Asiria, los reyes de Aram, que estaban cobrando esa extorsión. Y claro, el pueblo, en lugar de ir a reconciliarse con Hashem por medio del sacrificio, que era en ese momento el camino que el propio Hashem había estipulado, lo que hacían con ese dinero era, no, sacrificios ahora no, ve a pagar la extorsión. Se les había olvidado que era Hashem el que los podía librar de sus enemigos, pero que el primer enemigo aquí eran ellos mismos, su propio corazón. Pero ¿qué pasa? Que nada, los sacrificios estaban totalmente desconectados, que eso lo vimos la vez pasada, que Hashem preguntó en el versículo 11, ¿para qué la abundancia de vuestros sacrificios? Pero no es como para que alguien responda muy antipáticamente, bueno, entonces no te traigo nada. Responder así definitivamente está dando luces de que no está conectándose con el fondo del asunto. Una persona normal preguntaría, ¿y en qué está el error, Señor? Yo quiero que sea agradable, dime dónde está el problema, que lo estás hablando de esta forma. Pero no, el pueblo diría, que eso es lo que dice, pues mira, no más sacrificios, vamos a tomar este dinero para otra cosa. Entonces luego dice la segunda parte, tu bebida, tu vino, tu mosto y todo lo demás ha sido diluido en agua. Y esto fue algo que a mí me impactó muchísimo, que se los compartí, porque aquí está la señal de lo que hizo Mashiach en la boda de Caná. El agua la convirtió en vino y de mejor calidad, porque aquí se dan cuenta que la bebida que involucra todo, el mosto, el vino, el aceite, eso nos lo dice por ejemplo el profeta Josea. Vamos a leerlo. Como ya lo dije al principio, Josea es contemporáneo y por lo tanto nos da una pista de cuál es esa bebida a la que se está refiriendo aquí. Y lo menciona, por ejemplo, inclusive en el versículo, en hebreo es el 2.10. Creo que en castellano puede ser el 2.6. Cuando dice, Veilo yad'a ki anoji natati la hadagam vehatirosh vehayizhar. Y ella no sabía que era yo el que le había dado a ella el grano, el mosto, el aceite fino. Vejezefir beitela. Plata le había hecho abundar a ella de zahab y oro. Pero ellos se lo hicieron fue a Baal. Ojo que aquí en Josea está resumiendo en buena parte lo que he dicho hasta ahora, pero ya ahora lo vemos de manera más clara, ¿no? Entonces tenemos por un tema la bebida, los líquidos, y por el otro lado la plata y el oro. Pues mira lo que está pasando, ¿no? Entonces, lo que está diciendo la señal de Mashiach es que al transformar el agua en vino es como pasar de lo que no vale nada a algo que es valioso, guardando obviamente el contexto. No quiero decir que el agua no valga nada, ¿no? Quiero decir es que en una fiesta, en el contexto de una boda, el agua es como cero, no es una bebida que represente o que le haga honra al momento, pero sin demeritar el valor intrínseco que tiene el agua.
Por eso es importante cada contexto y cada cosa en su lugar, ¿no? Pero entonces Mashiach está revirtiendo lo que sería la dilución de la justicia, del debido proceso, digamos de la rectitud, de defender las causas, de acelerar los procesos, que eso es la búsqueda de la justicia, que se había diluido, entonces eso se había vuelto agua, se había desteñido. Quiero que se entienda el concepto. El vino, la bebida que le daba ese gusto, que le daba, que hemos dicho también que es el vino. El vino en un sentido positivo representa el gozo y la alegría. Y el gozo y la alegría emanan también de una situación de bienestar basado en la justicia, basado en la rectitud y en todo esto. Entonces, como decir que el gozo de la salvación se había diluido y se había perdido en agua. Y en aquí agua también, ya saben, pueden representar las muchas palabras. Entonces, lo que hace Mashiach es, por eso dice que esta primera señal hizo Mashiach. Cuando lo vi aquí en el profeta Isaías, me hizo así como una explosión nuclear, ¿no? Dije, claro, ahora tiene sentido por qué dice que esa fue la primera señal. Porque de las cosas que iba a empezar a restaurar en nosotros, si lo leemos ahora al revés, mira que tiene mucho sentido. Vamos a leerlo al revés ahora. Quiere decir que lo que estaba destinado al perdón de nuestros pecados no se iba a ir en extorsión. Quiere decir que íbamos a dejar de ser meratzahim, personas vengativas o que se tomaban la justicia por su cuenta. Quiere decir que el tzedek iba a volver a vivir en nosotros en cualquier momento y que íbamos a estar llenos de debido proceso. Por eso es tan precioso este momento histórico que estamos viviendo en todo el mundo, cuando se está viendo, y lo voy a decir claramente, cómo el agua se está convirtiendo en vino. Eso lo estamos viviendo ahora como tal vez nunca se había vivido en otras circunstancias, porque en otras edades, en otros momentos, las personas simplemente pudiéramos decir que dejaban de ser, que sus pecados eran perdonados, el tema de la plata, y que de pronto se dejaban de tomar la justicia por su cuenta. Pero luego, hoy, lo que estamos percibiendo es el tzedek y el mishpat. Y si sigues retrocediendo, te vas dando cuenta que la emuná, la educación divina, ahora está haciéndose cada vez más patente en todo lugar. Por eso les digo claramente, el agua ahora está siendo convertida en vino. Baruch Hashem. Entonces, continúa con esta descripción de la degradación de Israel y dice, tus jefes, la palabra zar se utiliza no como príncipe. La palabra zar es alguien que está en mando, en jefe. Tus jefes, tus cabecillas, son unos sorerim, apóstatas. Están apartados totalmente, pero vamos, con gusto. Son amigos de ladrones. Pero ojo, que aquí no solamente se refiere a ladrones. El concepto de ganav se refiere a aquel que sustrae surrepticiamente algo. No es el atracador que va por la calle y te arrebató algo y se fue corriendo. Para eso existe otra palabra. Aquí estamos hablando del ganav. El ganav es el que sustrae sin que se den cuenta. Por eso hay una diferencia entre robo y hurto. Porque normalmente el hurto tiene que ver más con la parte encubierta. El robo es un poco más violento. Pero bueno, hay cierta confusión con estos términos, ¿no? Aquí lo que está diciendo, por todo el contexto, es que amañaban el debido proceso, ocultaban evidencias, aplazaban cuestiones y había soborno de por medio. Por eso a continuación lo señala. Kullo ohev shohad. Todos ellos son amantes del shohad, del soborno. De Rodef Shalmonim. Esta palabra Shalmonim es única en toda la Biblia. La voy a escribir porque el profeta Isaías es uno de los profetas que más palabras únicas utiliza en toda la Torá. Por eso es un diccionario en sí mismo. Shalmonim se refiere a los pagos extorsivos.
pagos extorsivos. Es casi un sinónimo de shohad, que el shohad sería el soborno, pero es como la otra cara del soborno, ¿no? El soborno es como para que te hagan algo a tu favor, y shalmonim es como la extorsión. Kulo ohev shohad berodef shalmonim. Dice, al huérfano no le hacen mishpat, no le hacen debido proceso, y la causa de la viuda, la reclamación de la viuda, no llega ante ellos. Claro, porque dicen, bueno, ¿y este qué me va a dar a cambio? Y esto nos lo dice también uno de los profetas contemporáneos. Vamos a ver, por ejemplo, anterior a Isaías, Amós 2.6. Miren lo que dice Amós 2.6, que también se compara con lo que pasó con Mashiach, ¿no? Ahora volvemos allí a lo de Mashiach a propósito de esto. ¿Qué dice Amós 2.6? Así ha dicho Hashem, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Ahí dice Pesha. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Tzadik, ahí, el que lleva el derecho. En este caso el que lleva el derecho era o el huérfano o la viuda, y ellos lo vendían. Y no porque lo estén vendiendo como esclavo, sino que le reclamaban dinero a cambio de hacerles algo, de aplicarle justicia. Entonces, fíjense que cuando toqué el tema de la plata, que bien han dicho allí, ya cayeron en cuenta, sí tiene que ver directamente con las 30 piezas de plata que se pagó por Mashiach. Hay un tema muy profundo en la profecía de Zacarías capítulo 11, que es de donde sale, pero para no profundizar de momento, porque es un tema muy complejo, hay que explicar muchas cosas, voy a sintetizar que ahí se produjo una ironía muy, muy curiosa. Si tú lees el capítulo 11 de Zacarías, que te invito a que lo leas, aunque repito, ya tiene unas dificultades, en resumen, lo voy a graficar así. Había un rebaño que estaba destinado al sacrificio, que ya nadie le prestaba atención, porque es como decir, mira, estos que van a sacrificarlo, pues mira, nadie les presta atención. Entonces Zacarías es nombrado pastor de ese rebaño y lo cuidó. Y habían algunos que estaban allí necesitando de cuidado, y Zacarías los cuidaba. Pero entonces dice el profeta Zacarías que Hashem le dijo que tomara 2 varas. Una vara llamada Noam, que sería como el trato amable, y la otra vara llamada Hoblim, que sería como azotes o destrucciones. Pero bueno, yo prefiero tomarla como si fueran azotes, para el contraste, ¿no? Literalmente sería como destructores. Pero ¿qué pasa? Que luego el profeta Zacarías dice, y yo quebré el báculo de Noam, que era la promesa de Hashem con los pueblos. Eso me conectó directamente con la Brit que hizo Hashem desde el principio con toda la humanidad. Y luego en particular dice que quebró la otra vara, que era la vara de los azotes, que era la que estaba dirigida a Israel en particular. Eso está impresionante, ¿no? Entonces vinieron los dueños de ese rebaño, o los que se creían los dueños de ese rebaño, y le dije, como que le empezaron a reclamar a Zacarías, ¿no? Y Zacarías les ha dicho, porque era una parábola, todo lo que estaba pasando era una ilustración, y Zacarías en nombre de Hashem les dijo, bueno, entonces páguenme mi salario, porque me tienen que pagar, si no me dejan en paz y me dejan que yo haga mi trabajo tranquilo, o qué sé yo, pero me pagan, ¿no? Y entonces los que se creían dueños de ese rebaño que estaba destinado a ser asesinado, tuvieron a bien pagarle 30 piezas de plata con tal de que dejara el rebaño tranquilo. Óigase bien, eso es lo que se conecta directamente con Mashiach. Lo que ocurre es que, bien dice el Evangelio, que cuando Mashiach salió, los vio a todos y tuvo compasión de todos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. O sea que ya ahí de entrada la profecía de Zacarías entra a correr. Pero luego los que se creían dueños del rebaño, o sea, las autoridades políticas y religiosas de Israel, y los romanos y todo, cuando ven que ese pastor, que es Mashiach, se está ocupando de los que ellos no se ocupaban,
querían quitarlo del medio, no querían que las cuidara. O sea, como dicen por allí, ni da ni deja que otro dé. Entonces es allí cuando Mashiach les hace reclamo, bueno, pero ¿qué representa esto? Y es ahí donde ellos dan el pago. Mira, con tal de que dejes al pueblo que nosotros creemos que somos su dueño, que lo dejes quieto, vamos a eliminarte. Y es ahí donde se produce el pago de las 30 monedas. Me preguntan que si tiene 30 un significado. Pues me quedó sonando algo porque el profeta Hosea precisamente paga 15 piezas de plata cuando en esa visión Hashem le manda a buscar una mujer, creo que es casada o adúltera o algo así, que es una metáfora para referirse a Israel. Por lo tanto, 30 serían 15 por el norte y 15 por el sur. Es la primera conexión que se me viene. Puede ser que haya alguna otra, pero ahora que lo pregunta, alcancé a ver esa conexión. Si fueron 15 por el norte, se entiende que entonces son también 15 por el sur. Y es allí donde se reúne este dinero y les dice a Judas: toma y quítanos a este de en medio, quítanos a este de encima del rebaño, que nosotros, si tú lees Zacarías 11, dice claramente que esos pastores malvados, los que lo habían comprado no lo atendían. Los que los vendían decían simplemente Baruch Hashem, que me estoy haciendo rico, y los que los pastoreaban no tenían compasión de ella. Fíjate tú, esos tres corresponden a los tres pastores que eliminaría Hashem: el rey, el sacerdote y el profeta, el falso profeta. Dice que esos tres lo destruyó en un solo mes y tiene que ver con la destrucción del templo. Ahí se acabó el dominio de esos pastores. Entonces, lo curioso, lo irónico además, es que cuando esa tripleta de pastores malvados está queriendo quitar de en medio al pastor del rebaño abandonado, no se dan cuenta que al mismo tiempo están pagando con plata el dinero para un sacrificio que en últimas tenía toda la potencia de hasta perdonar sus propios pecados. Esto es una cuestión brutal. Impresionante, se los digo, porque entonces Mashiach vendría a ser, como bien dice la escritura, no solamente por la nación, sino por todo el mundo, y lo que dice sorprendentemente Zacarías es que esas piezas de plata se pagaron por Hashem. Ojo, vamos a buscarlo, que esto sí que vale la pena mencionarlo. Esas 30 piezas de plata se pagan por Hashem, no se pagan por otra cosa. Miren que lo dice claramente. Esto te digo que es electrizante. Mira lo que dice aquí en el versículo, en Zacarías 11, Zacarías 11, versículo 15. Ya les digo. Un segundo, por favor. Porque dice así. Sí, en el versículo 12. Zacarías 11, 12. Y yo dije a ellos: si es bueno en vuestros ojos, páguenme mi salario, y si no, déjenme. Y ellos pesaron mi salario 30 piezas de plata. Y dijo Hashem a mí: arrójalo al yotzer, o al tesoro, que ese es el pago que ha subido la estima mía de parte de ellos. Ojo, la estima mía. Ayekar asher yakarti. Esta es la estima con la que yo me he estimado de parte de ellos. Ojo, está hablando Hashem. Está diciendo: esas 30 piezas de plata no las han pagado por ti, Zacarías, las han pagado por mí. Ojo, Y entonces yo tomé las 30 piezas de plata y las arrojé en la casa de Hashem al tesoro. Tremendo. Aquí está clarísimo entonces que esa plata no se pagó por un cualquiera, por un pastor, por un enviado. Se pagó directamente por Hashem. Porque solamente él tenía el poder de hacer un sacrificio que perdonase no solo a Israel, sino a todo el mundo, aun los que no conocían la Torá,
aun los que, como en el caso de todos nosotros que nacimos siendo enemigos y que fuimos reconciliados. Impactante, la verdad, impresionante. Entonces, quiero dejarlo hasta aquí porque ya el verso 24 va a retomar